¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Aquel verano de 1969 no había comenzado bien. Días antes de su inicio, España entera se estremecía ante una catástrofe de singulares proporciones. El 15 de junio, el recién estrenado restaurante del complejo residencial Los Ángeles de San Rafael se derrumbaba, sepultando entre los escombros medio centenar de personas. En los meses siguientes, fueron muriendo más entre los rescatados de la tragedia, sumando un conteo trágico de 58 cadáveres. El por aquel entonces joven constructor soriano Jesús Gil y Gil, propietario del complejo, era condenado por un delito de imprudencia temeraria a una leve pena que Franco se encargó de indultar con solo 2 años de cumplimiento efectivo. La prensa se hacía eco puntual de los hechos, así como del conteo posterior de personas fallecidas, con la costumbre, por entonces muy usual, de mencionar con nombres y apellidos a las mismas. Entre tanta tragedia, de imborrable recuerdo para muchas familias, ABC, en su edición de la mañana del jueves 14 de agosto de 1969, en el capítulo de sucesos, informaba en una escueta nota de la aparición, en el pozo de una casa deshabitada situada entre Hortaleza y Barajas, a las 2 de la tarde del día anterior, 13 de agosto, del cadáver de una joven semidesnuda de unos 20 o 25 años de edad. La joven terminaba la verbenota, aún no ha sido identificada ni es conocida por aquellos alrededores. Ese día importaba más la detención en Barcelona del presunto autor de un doble crimen cometido el domingo anterior en Col Blanche o de personajes vinculados con el escándalo Matesa. En definitiva, la nota de la aparición del cadáver de la joven ya hacía suponer que se hallaban ante la muerte violenta de una persona de las consideradas por entonces de mala vida o de mala reputación. Vamos, un asunto de escaso interés periodístico. La fallecida era Natividad Romero Rodríguez. Había nacido en Siles, una localidad a 168 kilómetros de Jaén, situada en una desviación de la carretera que une la capital de la provincia con Albacete. Había nacido el 15 de julio de 1941 y era hija de Valentín y de Eusebia. Vivió en esta localidad hasta que fue trasladada a Los Prados, el psiquiátrico de Jaén, donde estuvo internada durante 7 años. Desde la infancia había padecido cierto desequilibrio mental con tendencia a la cleptomanía y había intentado suicidarse 4 veces. Una lanzándose desde un 4.º piso, otra haciéndose cortes en el brazo, para terminar escapándose a los pocos meses. Al poco tiempo de salir del hospital psiquiátrico, se decidió a marchar a Madrid para, como se decía entonces, vivir su vida. Ya en la capital, era una mujer que se significaba por sus rarezas. Solía cambiar a menudo el color de su cabello y a veces hasta 3 veces en una semana. Vivió en un apartamento de la calle Padre Cifré y en otro situado en la de Narciso Serra, número 8, entre agosto y septiembre de 1964, con un militar norteamericano de raza negra destinado en la base de Torrejón llamado Juan, que tenía una cicatriz en la cara que le cruzaba la mejilla. Este desapareció a finales de 1965 al ser destinado a Rota. Esto no resulta extraño, pues la Nati, como era conocida, se especializó en prostituirse con militares americanos de raza negra de la base de Torrejón. Su presencia era constante en bares americanos y nightclubs del lugar. Dada su frecuente relación con estos hombres de la base, se fue a vivir a Piovera, entonces una urbanización de lujo. Por esa época contrajo matrimonio con Leonard Payne, cabo primero de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, que, como es de suponer, también era de raza negra, y fue destinado a Vietnam como especialista en electrónica aeronáutica, adoptando el nombre, ella en ese momento, de Kurt Payne. Con él vivió en pisos alquilados de hasta 20.000 pesetas de las de entonces. Cuando Leonard se fue a Vietnam, Nati llegó a ofrecer hasta 5.000 pesetas a varias conocidas para que le hicieran compañía en su casa. Por aquella época estuvo presa en la cárcel de Ventas 8 meses. Salió el 12 de enero de 1969.
Dentro de la cárcel decía a quien quisiera oírla que estaba casada con un americano negro y que tenía 2 hijos con él. Y su paso por la prisión fue muy conflictivo, pues siempre estaba buscando pelea. Además, mantenía relaciones lésbicas, por lo que, conforme a los criterios del momento, los oficiales de la prisión la castigaron por eso reiteradamente. Cumplió en pena por un asunto de drogas en el que, al parecer, se había drogado un menor. Era, por tanto, una mujer que bebía demasiado, de carácter bronco cuando se emborrachaba y que siempre cobraba por adelantado a sus clientes al ejercer la prostitución, haciéndose llamar Tania. Esto le permitía vivir con desahogo, pues también recibía cheques de Norteamérica con grandes cantidades, llegando a recibir giros de $2.000, 140.000 pesetas de la época, lo que estaba muy por encima de la paga de un soldado cuyo origen nunca estuvo definitivamente claro. En febrero de 1969, la policía la encontró inconsciente en el Retiro. Alguien la había pegado hasta que perdió el sentido, pero no quiso revelar el nombre del agresor. En esta época vivía en la calle Ardemans 50, primero izquierda, con Lucía López Hernández, la Lucy, novia del sereno de la zona, David Rodríguez Álvarez, quienes fueron detenidos a raíz de los sangrientos hechos que ocurrieron después, para terminar siendo puestos en libertad y sin cargos. El lunes 11 de agosto de 1969 estuvo en la piscina de la Estela, ubicada aún en la actualidad en la calle Arturo Soria, dejando una bolsa con ropas que no volvería a recoger. Quienes la conocían la notaron nerviosa, como si de algún modo temiera algo. Nadie volvió a verla con vida. El miércoles 13 de agosto, el cadáver de Natividad, que apenas contaba con 28 años, fue descubierto a plena luz del día y en el centro de Madrid. Adolfo Carrascosa Blázquez, de 29 años, vecino de Hortaleza y conductor del cuerpo de bomberos, realizaba sus acostumbrados ejercicios físicos de entrenamiento en una vieja alquería, un recinto abandonado que le permitía practicar ensayos de escalada con una cuerda de 7 metros. Este lugar era conocido como la Casa de la Viuda. Estaba en un paraje perteneciente a la finca La Hinojosa, en el distrito madrileño de Hortaleza. La casa era de grandes proporciones y se accedía a ella por un camino vecinal desde la colonia de Iberia. Y pese al mal estado en el que se encontraba, servía de refugio a los pastores por el día y a las parejas que buscaban un lugar apartado con la oscuridad. La casa tenía una sola planta derruida y los muros estaban llenos de pintadas. El bombero observó una gran tinaja cuya boca se hallaba casi a ras de suelo, creyendo ver un cuerpo humano sobresalir de la misma. Al aproximarse descubrió una mujer muerta. Estaba cabeza abajo y con los pies asomados por el borde. El bombero prefirió no tocar nada e inmediatamente llamó a la policía. Cuando llegó el forense, halló en el lugar una tinaja que se encontraba semienterrada y en su interior se encontraba el cuerpo de una joven rubia de pelo teñido que presentaba hematomas y múltiples arañazos de haber sido arrastrado. Su rostro, amoratado y deforme, mostraba que había sido golpeada salvajemente. Y bajo la barbilla tenía sangre coagulada. El cuerpo tenía un jersey negro en torno a la cabeza y el cuello y un pantalón azul por debajo de los tobillos. En el cuello se observaban claramente huellas de estrangulamiento que la inspección forense determinaría habían sido producidas por una sola mano, una mano derecha. Eso indicaba que el asesino la atacó mientras la víctima estaba tumbada y que la inmovilizó con el otro brazo y el resto de su cuerpo para perpetrar el crimen. Esto dejaba claro que el asaltante era un hombre de gran fuerza y envergadura. Su cara presentaba todavía restos de maquillaje y sus uñas estaban pintadas con un curioso esmalte plateado del mismo color que su bolso y sus zapatos. En cuanto a sus características físicas, la policía estableció que el cadáver medía 1,60 m. Las numerosas erosiones en el cuerpo hacían pensar que probablemente la mujer fue asesinada lejos del lugar en el que fue encontrado su cuerpo. Al hacer la primera inspección del cadáver, los agentes no hallaron ningún documento en su bolso que permitiera identificar a la víctima. Tan solo encontraron entre los dientes del cadáver una medalla de oro con la inscripción Lucy, 13 del 12 de 1962. Tras un primer reconocimiento del cadáver, se estableció que el crimen se había cometido entre 24 y 48 horas antes. También se logró determinar que el cadáver había sido arrastrado hasta la tinaja desde un vehículo por las marcas de neumáticos que había en el caserón. Además, junto a la puerta que daba acceso al interior de la gran nave, se encontraron unos restos de pintura roja, un trozo del aro metálico de un faro y varios cristales rotos. Quien pusiera el cuerpo en la tinaja
Sabía perfectamente que era un lugar ideal para ocultar el olor de la putrefacción, ya que los restos del aceite solían oler bastante mal, así que eso taparía el olor del cadáver. La Brigada de Investigación Criminal encontró huellas de neumáticos de un coche, incluso en el interior de la casa. La policía determinó que pertenecían a un Renault 4L. A la marca de los neumáticos le seguía la que había dejado el cadáver al ser arrastrado por el interior. Junto a la puerta de la nave quedaban restos, el marco con un desconchón reciente y rasponazos de pintura roja. Señal evidente de que el conductor huyó rápido y muy nervioso, tras deshacerse del cuerpo. Tras un análisis de la pintura y los restos que se encontraron, la Brigada de Investigación Criminal determinó que el vehículo tenía que ser forzosamente un Renault 4L, de color rojo. Lo que hizo imposible su identificación, pues habían sido vendidos una ingente cantidad de automóviles de este tipo en toda España. La identificación del cadáver fue muy difícil. El Gabinete Central de Identificación, gracias a las huellas dactilares del cadáver y a la sección de pasaportes extranjeros, ofreció una primera identidad de la fallecida. Según sus primeras averiguaciones, era de una norteamericana llamada Kerry Payne, nacida en Venecia el 25 de diciembre de 1944, hija de Richard y de Nuria, casada, de profesión sus labores y de nacionalidad norteamericana. Como junto al cadáver se encontró un texto escrito en inglés, se concluyó que era estadounidense. Pero el Gabinete de Identificación no estaba satisfecho, porque los datos no encajaban. Volvieron a revisar todas las fichas y encontraron otra que coincidía con las necrodactilares recogidas. Era la de Natividad Romero Rodríguez. Se descubrió que contaba con 2 fichas policiales. Los familiares de Natividad se desplazaron a Madrid para identificar el cuerpo en el Instituto Anatómico Forense de la calle Atocha para descubrir la cara desfigurada de la Nati, pero el empleado le enseñó documentos a nombre de Kerry Payne y el propio hermano de la fallecida convenció a su madre de que aquella no podía ser su Natividad. A la mañana siguiente, sábado, en la Dirección General de Seguridad, le mostraron unas fotos en las que reconoció a su hija. Ya en el juzgado, le vino a la mente comentar que la Nati tenía una cicatriz en la mitad de uno de los brazos. Lo comprobaron con el cadáver y se convencieron todos. Nati utilizaba documentación falsa. Conforme avanzaban las investigaciones, su compañera de piso en la calle Ardemans, Lucy, fue detenida junto con su novio, David, el sereno del barrio. Esta explicó que la Nati le había quitado el colgante y más tarde quedaron en libertad sin cargos. En menos de 2 semanas se detuvo a media docena más de personas, pero fueron liberadas en poco tiempo. No se logró en ningún caso avanzar en la investigación, ni se obtuvo ninguna pista sobre cómo se habían producido los sucesos, quién había llevado su cuerpo hasta aquel lugar o quién la había asesinado. Nada de nada. Así pasó la policía casi 1 año y medio, 18 meses en los que poco se avanzó a la hora de descubrir al asesino. Pero el 30 de enero de 1971 se comenzó a desvelar el misterio, porque ese día murió José Antonio Sánchez Gil, Pepe el Guapo, proxeneta de profesión. Tenía atemorizados a los establecimientos del barrio de Lavapiés, pues acostumbraba a emborracharse e invitar al público, pero antes de que tener que pagar, simulaba una pelea con sus compinches para que los echaran a la calle y ahorrarse el gasto. Aquel día, El Piloto, un bar de la castiza calle Barbieri, donde hoy en día está el Club 54, fue escenario de una de esas reyertas en las que las navajas salieron a relucir y alguien asestó una puñalada en el corazón del tal Pepe el Guapo. Todo comenzó cuando le dijo al dueño del bar que le convidara, a lo que éste se negó dando comienzo a la riña, al romper una botella de sifón y agredir con ella al encargado del local. Después intentó saltar la barra para apoderarse del cuchillo jamonero, pero un camarero se le anticipó. El agresor tiró de navaja y en la pelea el barman le partió el corazón. Los 2 compañeros del maleante huyeron a la carrera y no fueron encontrados por la Brigada de Investigación Criminal. La policía organizó una redada y detuvo a Gregorio Ávila Sotoca, el Goyo, que también estaba fichado por proxeneta, aunque esa noche no había hecho nada. Así fue como acabó detenido el Goyo, un madrileño de 28 años que también era ladrón, aunque era ajeno por completo a la muerte de su colega. Pero aún así tuvo que soportar reiterados interrogatorios por parte de Manuel Lista, el inspector jefe de la Brigada de Investigación Criminal, que se encargó del interrogatorio de llevar a Goyo a un estado de nervios crítico y, al no saber por qué se le había detenido exactamente, confesó que era el asesino de la mujer encontrada en la tinaja meses atrás. Declaró que había conocido a Nati el día 11 de agosto en la cafetería Julia y que se habían subido en su Renault 4 rojo y que camino a la carretera de Barcelona pararon para seguir bebiendo, que la invitó a ir a su casa,
Pero como ella se negó, se marcharon hacia un destacamento junto a la casa de la viuda cerca de Barajas. Según él, allí no llegaron a un acuerdo económico, ya que Nati cobraba por adelantado y esta comenzó a reírse de su hombría, por lo que le pegó una paliza para después echarle las manos al cuello. Primero creyó que estaba desmayada y le golpeó en la cara, gritándole para que volviera en sí. Luego vio que estaba muerta y le quitó todo aquello que tenía de valor. La echó en su coche y condujo hasta la alquería, donde la metió en la tinaja. Hasta contó el impacto sufrido contra la puerta y la rotura del faro de su vehículo por los nervios y el alcohol que había ingerido. También contó que de regreso a la capital se mudó de la casa de un amante a la de otra, permaneciendo oculto varios días, por si iban a apresarle, claro. Cuando se aseguró de que nadie le buscaba por ningún lado, volvió a su vida habitual. Repitió el relato de los hechos una y otra vez a los miembros del Grupo de Investigaciones Especiales de la VIC. Al trasladarlo al lugar del suceso, procedió a la reconstrucción del mismo con todo detalle. Incluso describió cómo se rompió el faro de su vehículo con el quicio de la puerta al huir a toda velocidad, con todo lujo de detalles. Con Goyo detenido, muchas de las prostitutas que explotaba lo denunciaron por las palizas que les daba, descubriéndose que era un sádico con las mujeres, hasta el punto de que a una de ellas, de la paliza que la dio, en su desesperación por huir, saltó por el balcón de una segunda planta para esconderse debajo de un coche cuando vio que aparecía por el portal navaja en mano para matarla. La pobre acabó en la casa de socorro para curarse de las lesiones, salvando la vida. En mayo de 1972 se celebró el juicio. El fiscal solicitaba una pena de 18 años por homicidio y otra de 6 por proxenetismo. Había 54 testigos emplazados. Goyo se declaró inocente del asesinato, ya que alegó que todo lo que describió a la policía lo había leído en el caso antes de su detención. Su abogado preparó la defensa en torno a esta declaración, demostrando que la narración de los hechos por parte del procesado correspondía de modo cronológico a la información publicada por dicho semanario de sucesos. Los magistrados sentenciaron que las diligencias sumariales, en relación con las pruebas practicadas en el acto de juicio oral, no acreditaban que tuviera intervención directa ni indirecta en la muerte de la citada ni en la ocultación del cadáver. Lo único que quedó probado en el juicio es que se dedicaba a la explotación de mujeres. Fue condenado por rufianismo a 5 años de cárcel, dado que tenía antecedentes penales. Recurrió ante el Tribunal Supremo, pero este alto tribunal ratificó la pena. Tras la sentencia absolutoria por el homicidio, el mejor criminólogo y uno de los mejores investigadores que ha tenido la Brigada de Investigación Criminal, Antonio Viqueira, famoso porque había resuelto numerosos y difíciles crímenes, decidió reabrir el caso. Recondujo la investigación hacia un fornido soldado negro que estuvo destinado en la base de Torrejón, que había coincidido con la víctima en sus juergas nocturnas. Pero, a pesar de tener pruebas suficientes para detenerle y que fuera juzgado, fue imposible, porque había regresado a Estados Unidos. No se solicitó su extradición. Y el régimen decidió correr un tupido velo para evitar complicaciones a nivel diplomático con Washington. Hasta aquí la narración del caso de hoy, y nos acompañan, como siempre, Jorge García Vergara, abogado. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Francisco. Brillante narración, por cierto. Pues muchas gracias. Elizabeth Pérez, Elis, nuestra especialista en tripas y vísceras, que a veces tanto asustan. Buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Técnico en anatomía patológica, para que seamos precisos en la descripción, en la presentación. Nos falta nuestra joven, guapa, inteligente, y distante y viajera, criminóloga, Tatiana Ballesteros. Tati, buenas noches. Muy buenas noches a todos. No sé si sigues viajando por los mundos de Dios con tanta frecuencia que nos tienes aquí anonadados. A ver si paras de trabajar alguna vez y nos honras otra vez con tu presencia en el estudio, que hace ya un par de semanas que no estás por aquí. Bueno, no sé. Pronto. ¿Quién de vosotros quiere empezar a hablar de esta cuestión hoy? Me resulta muy curiosa la referencia que has hecho a otro crimen. Lo que pasa es que fue un crimen por imprudencia temeraria, el de Los Ángeles de San Rafael. La verdad es que ese año fue un año bastante convulso, porque además días antes el hombre había pisado la luna por primera vez, no olvidemos esto. Y no fue Jesús Gil. No, fueron los astronautas de la tripulación del Apolo 11. Y yo he pensado sobre esto, que tal vez la víctima, que tenía mucho trato con los militares americanos de la base de Torrejón, pues esos días más de una celebración con ellos de ese tan magno acontecimiento para la historia de la humanidad,
pudo estar celebrando. Sí, pues está muy bien traído, si no nevero ben trovato. Pero fíjate que tenemos otro crimen más, ¿no? Que es el crimen de Pepe el Guapo, sí, en el bar. Cómo se las gastaba el personal en la época con el cuchillo jamonero en los bares, ¿no? Vemos que el Madrid del año 69, 70 no era tan tranquilo a veces como nos lo han descrito. Sí, por supuesto, y además, hombre, salvando siempre lo que son los respetos a las víctimas, porque aquí siempre hablamos de víctimas reales, ¿no? Pero la verdad es que también la lejanía en el tiempo nos da la tranquilidad de poder hablar con un poquito más de desahogo de estos casos. Liz, ¿qué nos cuentas del caso de hoy desde tu punto de vista médico y forense? Bueno, pues me gustaría comentar el desequilibrio mental o trastornos mentales que tenía Nati, que estuvo encerrada también en un centro. Los trastornos mentales son perturbaciones de la actividad intelectual y del comportamiento, ¿vale? En este caso, al tener relación también con personas con los soldados americanos, yo creo que ella vivía en un estado bastante, ¿cómo te diría? Alterado, ¿vale? Vivía no por encima de sus posibilidades, pero siempre tenía dinero, con lo cual posiblemente a ella le hiciese todavía subirse un poquito más y estar en un estado más alterado y no tan normal. Hablamos de cantidades de dinero muy importantes, 140.000 pesetas en el año 70 o 69, era una barbaridad, pero una barbaridad auténtica. Entonces era una mujer que manejaba muchísimo dinero. Y que además tampoco se conoce exactamente su origen, pero fíjate que en el periodo anterior a su llegada a Madrid, cuando ella tiene esas, yo no sé si son intentos de suicidio o unas llamadas de atención que llamamos ideaciones autolíticas, esa llamada de atención de querer focalizar sobre sí mismo la atención simulando, fingiendo un suicidio. Normalmente la gente que de verdad se quiere suicidar lo hace, y sobre todo porque los típicos cortes en los brazos para cortarse las venas tan transversales y no longitudinales, que son los que te matan de verdad, son los típicos, ¿no? Sí. A ver si estoy dando ideas aquí, pero son los típicos, ¿no? Que ves una persona con 7 cicatrices, todas ellas transversales, y dices, bueno, tu problema más que de suicidio es de ideación autolítica. Pero pasó mucho tiempo internada en el psiquiátrico. ¿Ha cambiado mucho la idea de tratamiento psiquiátrico de aquel entonces ahora, Liz? Pues supongo que sí que habrá cambiado, todo evoluciona, y en este caso cambia muchísimo todo lo que sea a nivel médico. De aquellos años ahora es mucho más abierto y también se habla con más naturalidad de estos temas, que antes también era pues el que estaba loco, por decirlo, vamos a ponerlo entre comillas, se le aislaba y no se le trataba como se le trata hoy en día. Era el ingreso en el manicomio que se decía. Sin embargo, hoy la política de sanitaria psiquiátrica es todo lo contrario. No tiene nada que ver. Es la de evitar siempre que se pueda el internamiento de una persona en un centro psiquiátrico, ¿no? E integrarlos en la sociedad. ¿Qué perfil? Porque hemos hablado también de cleptomanía. ¿Eso qué es? Bueno, pues la cleptomanía es una necesidad irresistible de robar objetos que por lo general son de poco valor y que en la gran mayoría de los casos no son necesarios para la persona que sufre este trastorno. O sea, que en realidad no están guiados por un afán de lucro ni... No, porque normalmente no tienen mucho valor. Son a lo mejor pues ropa, joyas que no son muy valiosas. No te vas a quitar de pobre siendo cleptómano. Pero es una conducta compulsiva, es decir, ¿no la puede controlar quien lo padece o sí se puede controlar por medio de la voluntad? Es complicado, porque no deja de ser un trastorno también mental, con lo cual a lo mejor tienes temporadas que no te da por robar, o tienes alguna crisis de estrés o algo que te afecte externo que te acentúe todo este tema. Además, Liz, puede venir acompañado de cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? Es decir, hay muchas personas con trastorno bipolar. Sí. En las que en el periodo, precisamente, en el periodo maníaco, es cuando desarrollan esta cleptomanía, ¿no? Sí, claro. Esto se van sumando cada vez más trastornos que va adquiriendo la persona y los que tienen cada vez se agravan más.
Además, es importante la distinción de si es una conducta compulsiva o no, precisamente porque el hacer para sí un objeto que no es de tu propiedad con ánimo de lucro constituye un tipo penal, pero la inexistencia del ánimo de lucro, Jorge, ¿a qué nos conduciría? No, bueno, la inexistencia en este caso sería precisamente provocada por su alteración psíquica. Pero sería punible, se puede considerar una persona que ha cometido un delito contra la propiedad si no hay un control sobre la intención, sobre eso que llamamos los juristas dolo. Mira, yo te hablo como abogado. Yo como abogado he conseguido la absolución de cleptómanos, eso sí, precisamente acreditando su cleptomanía, acreditando que además, pues como le estaba preguntando antes, Alice, iba asociado a un trastorno bipolar y que en el periodo, en la fase maníaca de la enfermedad era cuando se producía este arrebato, esta compulsión a entrar, pues eso, en el Corte Inglés y robar cualquier cosa, lo primero que se encontrase. Liz, me ha llamado la atención la mecánica para la producción de la muerte. Presionar a una persona contra el suelo, cogerla con la mano derecha sobre el cuello hasta estrangularla. Parece que es una actuación para la que hace falta tener una verdadera fuerza, ¿no? Sí. No es algo que esté al alcance de cualquiera. Contamos con que la víctima medía 1,60, yo mido 1,60 y tengo... Pero pareces mucho más alta. La Sí. audiencia no lo sabe porque esto es la radio, pero yo doy fe. Pero claro, yo imagino a alguien haciendo fuerza sobre mí con una sola mano mientras que con la otra me estrangula. Tiene que ser complicado porque tiene las... Sí, te puedes mover con las piernas y puedes hacer fuerza con el cuerpo, con lo cual me resulta un poco extraño que solo sujetando con una mano sea capaz de inmovilizarla completamente. Yo quiero creer que esta persona estaba un poco encima sujetándola con las piernas entonces así la víctima es más difícil que se mueva. Pudo ocurrir la muerte dentro de un vehículo, es decir, estaban en una postura relativamente forzada, agresor y víctima. Una pregunta, Liz. El estrangulamiento como tal, ¿cuál es la mecánica de producción de la muerte por estrangulamiento? Vale, por lo que Desde el punto de vista físico, estrictamente. Es decir, ¿qué opera sobre el cuerpo? Vale, pues lo que hace en este caso, en el cuello tenemos unos vasos muy importantes que además nos dan un riego al cerebro. Se produce una compresión de la carótida, que son los vasos, la arteria principal del cuello, y lo que hace es dejar de llegarte oxígeno al cerebro. Primero entras en shock, te desmalleces, y luego produce el desmayo y tienes que seguir haciendo presión para producir la muerte. Y al nivel de lesiones, pues la carótida se encuentra aplastada, también te encuentras a nivel de la piel las señales de las uñas con forma de semiluna. Y al nivel del ilioides, el hueso que tenemos en el cuello, y los cartílagos de la tráquea, en caso de que la posición de la mano esté más baja. ¿Es una muerte que se produce en un espacio breve de tiempo o por el contrario hay que estar presionando durante un espacio de tiempo muy continuado? La presión tiene que ser continua, eso es fundamental, y en poco tiempo acabas con la vida. En unos minutos lo puedes... Fíjate, sin embargo, Francisco, a pesar de la aparente brutalidad de los hechos y del crimen, los hechos fueron calificados como homicidio, es decir, no como asesinato. Hablamos vulgarmente de asesinato, pero el fiscal calificó los hechos como homicidio. Eso no lo vas a explicar después, Jorge. Es una buena calificación y luego la explico. Sí, pero es que quiero que Tatiana nos haga el perfil victimológico, el perfil de la víctima, y también que nos hable de lo que es ese contexto criminal o ese contexto social del lumpen madrileño de la época. Tatiana, ¿qué nos puedes decir de esto? Pues mira, estoy muy de acuerdo en todo lo que ha dicho Liz y en una cosa que ha apuntado Jorge también. Es importante resaltar que dentro del perfil de la víctima de Natividad, lógicamente si pasó tantos años en un psiquiátrico es por algo lo suficientemente importante. Ella tenía un trastorno de control de impulsos, ¿no? Como en este caso particular es la cleptomanía. El trastorno de control de impulsos consiste en el fracaso de resistir a un impulso o a un deseo o a una tentación, y lleva a cabo el sujeto algún acto pues que puede ser dañino para sí mismo o para un tercero. La cleptomanía hay que diferenciarla, por supuesto, de los ladrones típicos. Como ha dicho muy bien y como habéis dicho, la cleptomanía pues no se considera un delito como tal por el trastorno que tiene.
también se puede considerar una adicción psicológica, ¿no? A la conducta de robar. Como muy bien ha dicho Liz, suelen ser objetos sin valor. El fin no es el lucro, y no hay fin como tal. Es simplemente, bueno, sí que hay fin como tal, ¿no? Que es el eliminar el estímulo aversivo, eliminar el estrés y la ansiedad que le causa ese trastorno en particular. Otra de las cosas que también ha dicho Jorge, muy interesantes en cuanto al trastorno bipolar, lógicamente no tenemos el informe psiquiátrico de la víctima, pero sí que por cosas que se saben, como sus conductas sexuales promiscuas o la hipersexualidad o el deseo sexual pues inhibido, ¿no? Pueden llegar a formar parte de un cuadro clínico, en algunos casos, del trastorno bipolar, ¿no? En episodios maníacos o depresivos, como bien ha dicho antes Jorge. Hay un detalle que no sé, no hemos mencionado ahora mismo después de la narración, que es su contacto con las drogas. Había cumplido prisión, al parecer, porque había drogado a un menor. Es probable, porque tampoco tenemos constancia, que ella consumiera o que traficara de alguna manera con drogas. Sí, es probable. De hecho, sí que uno de los datos es que abusaba del alcohol. Y el abuso de sustancias psicoactivas o de alcohol es muy frecuente en pacientes, pues como te digo, bipolares o realmente con muchos trastornos. La verdad es que el abuso de sustancias se puede producir como un síntoma del trastorno o incluso como un intento del sujeto para intentar paliar sus síntomas o incluso la causa del trastorno. El abuso siempre está relacionado de sustancias, del alcohol. Sí, evidentemente hay otro aspecto que ha cambiado en la sociedad, que es la consideración de la inclinación sexual hacia personas del mismo sexo. En aquel momento, observar que en la propia prisión los funcionarios la castigan por su inclinación lésbica. Es decir, se consideraba una ruptura del orden de la propia prisión, del orden disciplinario. Evidentemente, esto, Tatiana, es un contexto muy distinto del actual, ¿no es así? Sí, claro, por supuesto. En aquellos años la homosexualidad o cualquier bisexualidad, transexualidad, eran términos y eran condiciones sexuales que no estaban asentadas en la sociedad, cosa que a día de hoy, afortunadamente, pues cada día más. Sin embargo existían, que ese es aunque no tuviesen presencia oficial. Sí, lo que pasa es que luego la ley se encargaba de reprimirlos. Acuérdate de la ley de peligros y de rehabilitación social. Es decir, se encargaba de reprimir estas conductas no dentro del marco penitenciario, sí de puertas para afuera. Sí, pero fíjate que esa ley data del año 32. Sí. Y es una ley republicana, teóricamente, sí, plenamente vigente, pero considerada incluso progresista por la profilaxis social que proporcionaba. Sí. En aquel entonces, el hecho de corregir los comportamientos moralmente desordenados y la vagancia y el merodeo se consideraba, es decir, alguien que no tenía residencia o domicilio públicamente conocido, se le consideraba una persona sospechosa. Recordad que había un documento que se expedía y que era necesario para cualquier trámite, irte voluntario al servicio militar, que era el certificado de buena conducta moral, pública y privada, que yo digo que sabrá el señor comisario la conducta moral que yo tenía o dejaba de tener, porque yo todavía a la altura del año 80 tuve que pedir ese certificado y se expedía. O sea que no estamos hablando ya en tiempos vigente la Constitución actual, ya existía que todavía existía ese documento. Ten en cuenta, perdona Francisco que te interrumpa, que además hasta hace bien poco era considerado una enfermedad mental y por suerte eso se ha superado. Pedir el certificado de buena conducta, lo que era una enfermedad mental. Efectivamente, es lo que sería ahora una enfermedad mental. Bien. Y Tatiana, y esta mujer, fíjate el cambio de contexto social que tenemos, de una pequeña pedanía en un pueblo de Jaén, con una enfermedad y un trastorno mental, a la gran urbe, relacionándose con personas de otra raza, que entonces era como ver por la calle una persona negra, fuera de Antonio Machín o de José Legrá, era como ver un platillo volante que aterrizaba en Cibeles. Era una cosa, te volvías por la calle para mirarlo, cosa que hoy día nadie nos llama atención, pero entonces es una cosa muy rara. Entonces esta señora pasa de ese contexto de un pueblo de Jaén, en el que obviamente, fíjate, la propia expresión de la época lo dice, y se vino a Madrid a hacer su vida.
era una expresión de hacer su vida, era echarse a la psicalipsis y a la depravación absoluta. Sí. Entonces esta señora viene a Madrid y se relaciona con este tipo de gente y la capacidad económica que adquiere. Todos estos contrastes, ¿nos puedes situar un poco en el tiempo y en la realidad social de la España de entonces? Tú que eres muy conocedora de la historia del momento. A ver, en la década de los 60 sí que es cierto que llegan pues los americanos, ¿no? Cuando se hace la base de Rota. Fíjate que ya nos lo dijo Pepe Isbert con lo de Bienvenido Mr. Marshall. Nos lo avisaron antes, Berlanga nos lo avisó antes. Y sí que es cierto que con esta llegada, ¿no? Y la situación del momento, pues se reforzó en cierta medida el ejercicio de la prostitución por parte de bastantes mujeres. Entonces ella, al salir de esa situación, sobre todo de un psiquiátrico con muchos años internada, con un trastorno de base, unas condiciones ambientales que no son las idóneas, trasladarse a la urbe, como tú bien dices, empezar a tener una economía bastante potente y relacionarse con esta gente, pues tuvo que ser un desequilibrio absoluto a nivel psicológico y a nivel social y en todos los sentidos. En su mentalidad, con su trastorno, esto tuvo que tener un impacto brutal. Sí. Pensemos que en aquella época no era infrecuente las jóvenes que acudían a las discotecas y lugares a la que acudían los americanos a la caza del puertorriqueño del negro para pegar el pelotazo y casarse. ¿Cuántas españolas de pro pensaron que entre irse a trabajar a estándar, a destajo o casarse con un americano puertorriqueño era mejor lo del americano puertorriqueño? Y eso fue muy frecuente. Ahora nos vas a seguir hablando, si no te importa, Tatiana, de todo el aspecto del proxenetismo en la época y de la trata de mujeres, pero antes, cómo no, nos vamos a estar ya con ustedes. Tatiana, la trata de blancas, el proxenetismo, ¿cómo era? Sí. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurre? Pues mira, antes de nada, explicar lo que es un proxeneta para toda la audiencia. El proxeneta se refiere a la persona, ¿no?, que se encarga de recibir dinero a costa de la prostitución de las mujeres, ¿no? Es el responsable de realizar la negociación entre el cliente y para ofrecer la compañía. También es importante, y creo que es bueno hablar del perfil del proxeneta, porque también existe un perfil psicológico del proxeneta. Suelen ser personas que provienen de ambientes marginales, con bajos recursos y que tienen la violencia bastante interiorizada. Son personas que desde la infancia han vivido con la violencia. Por supuesto son personas violentas, por supuesto no tienen ninguna moral, ningún escrúpulo y son capaces de hacer lo que sea para conseguir su objetivo, desgraciadamente. La trata de blancas es un problema mundial y para mí es uno de los delitos más vergonzosos que existen. En aquella época el proxenetismo y la trata de blancas lleva existiendo desde hace muchísimos años. Es cierto que cada día aumenta más, para desgracia de todos. En este país, de hecho, la trata de personas mueve, no sé si alrededor de 5 millones de euros al día en España. Es una barbaridad. Y es lo que os comento, es un problema mundial y es aberrante. El privar de dignidad a millones de personas en todo el mundo es horroroso. Dime. En el caso de la trata de blancas, actualmente incluso se ha llegado al extremo de que se ha creado un turno específico de oficio en los colegios de abogados para perseguir, para asistir a las víctimas de trata y que puedan ejercitar sus derechos y la acusación particular. Creo que esto es así porque la prostitución no es delito, pero el proxenetismo sí. Efectivamente. Bueno, el proxenetismo, entendido como determinación coactiva o mediante engaño a una persona del sexo que sea o de la edad que tenga a ejercer la prostitución. Eso es lo que se encuentra actualmente. O sea, el obligar a una persona. El obligarla. El obligar o engañar a una persona para determinarla a ejercer la prostitución. A diferencia de en los tiempos en que se juzgó este asunto. Si es menor de edad, si es menor de edad, encajaría dentro de lo que es la corrupción de menores. Pero aunque permita a la persona que consienta en ser prostituido, esa persona también es delito, ¿no? Claro, sí. Naturalmente, sí. En el caso de los menores de edad, sí. El nombre del programa de este caso de hoy es el crimen de la tinaja. Curiosamente la tinaja de aceite. ¿Por qué? ¿Por qué tirar a esta persona en aceite? Y para ocultar, hemos dicho, ese olor a cadaverina, pero ¿qué efecto tiene? Bueno, pues como tú bien dices, lo primero es ocultar el olor de putrefacción en caso de que hubiese pasado más tiempo hasta encontrar el cadáver. Y el aceite, por ejemplo, es un sistema de conservación que se ha usado durante toda la vida, desde que
descubrimos que de la aceituna se podía sacar aceite hasta hoy, se conservaban alimentos que te duraban muchísimo tiempo. Sí. Para conservarlos incluso de insectos y del calor. Tenemos en cuenta también que en Estados Unidos la tanatopraxia, que es lo que es las técnicas que se usan para la conservación de los cuerpos, en Estados Unidos está muy avanzado el tema de la tanatopraxia, y a lo mejor puede que tuviese conocimientos de este tipo de uso de aceites para conservar el cadáver. Y la víctima la encontramos en una tinaja que posiblemente tuviese restos o no, pero ya solo con el olor iba a espantar del olor a putrefacción. O sea que podemos entender, por lo tanto, y lo pregunto para ver si lo he entendido bien, que el aceite tiene un efecto de conservación del cadáver. Eso es. Lo que hace, junto con el agua, rehidrata los tejidos y recuperan la textura. ¿Y eso facilita la autopsia? ¿O la dificulta? ¿O modifica algún resultado? ¿Cambia, por ejemplo, la data de la muerte? ¿O puede confundir al forense? Sí, en eso sí, porque lo que hace es conservarlo en un estado más natural. Lo que hace es que no se pudra el cadáver. O sea que en sí la data se pudo cifrar con tanta exactitud probablemente por el poco espacio de tiempo que había transcurrido, 2 días. Si no hubiese sido a lo mejor hubiese sido más complicado. 2 meses o 3 meses hubiese sido ya mucho más difícil, ¿no? No, además cuenta con que parecía claro, porque el 11 de agosto, tal y como muy bien habías dicho, se le había visto en la piscina de la Estela. Entonces que sigue abierta en Madrid, en aquella Soria, sigue funcionando, un lugar que en esta época, que todavía la M30 acababa de aparecer, acababan de quitar los campos de trigo que rodeaban a esa piscina. La Avenida de la Paz. Exactamente. Jorge, el Goyo, que es un tipo, ya hemos dicho, que me ha quedado una duda, Tatiana. ¿Podríamos suponer o podríamos atribuirle al proxeneta, al Goyo, la condición de psicópata? No necesariamente. No necesariamente, porque ya, como te comento, un proxeneta ya directamente carece de escrúpulos. No necesariamente tiene que tener todas las características de un psicópata. Pero no necesariamente, pero es probable, también es probable. Vámonos con el juicio. Mayo del 72, se celebra un juicio. 18 años de petición de condena por homicidio. ¿Por qué por homicidio? Pues por homicidio porque, a diferencia del asesinato, no existen las circunstancias agravantes específicas de esta segunda figura, que agrava muchísimo más la pena. Entiendo que hay homicidio, el fiscal entendió que había homicidio porque efectivamente el homicidio es el que matare a otro, con independencia de las circunstancias. Intencionadamente, bueno, existe también el homicidio imprudente, pero el tipo genérico es el que matare a otro. Y el específico agravado del asesinato es concurriendo determinadas circunstancias, que lógicamente una acusación, hasta en los tiempos de Franco, tiene que probar. Y estas circunstancias pues tendrían que ser la alevosía de la que hemos hablado en muchos programas, o en este caso tal vez la circunstancia de ensañamiento. Pero el fiscal en ningún momento acusa de asesinato, en ningún momento considera que ha habido ensañamiento. El ensañamiento es el aumentar de una manera deliberada e inhumana el dolor de la víctima y el causarle a esta padecimientos innecesarios a tal fin. En este caso no. En este momento, ¿qué código penal era aplicable? Porque el del 73 era inminente, evidentemente, pero estábamos todavía con el código del 44. Seguía siendo el del 44. Se iban haciendo sucesivas modificaciones, pero el artículo 407 y el artículo 406 del Código Penal han estado vigentes incluso durante la vigencia del Código del 73 hasta el año 95. O sea, vigente la pena de muerte. Vigente la pena de muerte en el del 44. Sí, a eso me refiero. Está vigente la pena de muerte y, por lo tanto, en el caso de que se hubiera aprobado un asesinato, hubiese podido ser... Sí, reclusión, la que llamaban pena de reclusión mayor a muerte, es decir, de 20 años y un día a 30 años o muerte. Al ser un homicidio, pues se pedía una pena inferior en grado, de 12 años y un día a 20 años. Llama la atención el cambio de conducta y el salto que hay entre la declaración que hace entre el jefe de la Brigada de Investigación Criminal en comisaría, que canta hasta la tarara, y la declaración que hace ya en el acto del juicio. Eso nos trae a la cabeza dos cosas. Una, probablemente la capacidad para persuadir
al detenido para que confesara que tenía el policía, que estoy convencido de que era muy contundente, y el valor que tiene la declaración de un detenido ante la policía. ¿Cuál es la diferencia en el valor de la declaración ante la policía y ante el juez? Bien, pues han cambiado mucho las cosas, Francisco, porque antiguamente bastaba con confesar ante un policía, el firmar, y muchas veces sin estar presente un abogado, para que eso fundamentara una sentencia condenatoria. Ahora ya, por suerte, no es así. Ha habido una copiosa jurisprudencia acerca del principio de presunción de inocencia, que además por aquel entonces estaba como muy difuso. Se hablaba más del indubio pro reo. La presunción de inocencia como tal, hasta la Constitución no se empezó a hablar en términos iguales. Y entonces el valor que pueda tener ahora la declaración obrante en un atestado no es el mismo que tenía entonces. Sí, porque ahora mismo no constituye ya prueba por sí. No constituye prueba. Constituye prueba por sí es la declaración de instrucción en presencia del abogado y con la inexistente, porque nunca está, presencia del letrado de la Administración de Justicia, que no aparece ni harto vino. Por aquel entonces secretarios judiciales, para que le quede claro a la audiencia, porque el nombre del letrado de la Administración de Justicia. Tiene que dar fe de que está allí, que lo que se dice es lo que se dice. Y normalmente sabes que lo que ocurre es que el fulano de turno que canta lo que quiere y el juez le va dictando al funcionario lo que considera, que dice que no sé cuántos, y al final dices, bueno, más o menos, ya si quieres discutes con el juez. Es más, el verdadero valor probatorio de cara a una sentencia condenatoria o absolutoria tiene que ser el del plenario, el del juicio, es decir, ni tan siquiera ante el juez de instrucción. Lógicamente, si tú te desdices de lo que has dicho ante un juez de instrucción, estando presente tu abogado en el acto del plenario, pues te recuerdan lo que habías dicho por entonces, a ver si encuentran contradicciones, a ver si eso puede servir para fundamentar una sentencia condenatoria. Curiosa la estrategia del abogado de la defensa, que dice en el juicio que es que su defendido ha contado lo que ha dicho el caso, y por el orden cronológico del caso. Efectivamente, y en este punto, sí, hemos estado viendo una serie muy afamada de televisión española sobre esta revista, todo lo que quieras, pero en el fondo a este hombre le salvó el caso. Porque es que era una publicación que daba tal lujo de detalles acerca de los crímenes antes de que se encontrara al presunto homicida, al presunto asesino, que este podía acudir perfectamente a decir que lo había leído en el caso. Bueno, acuérdate que lo de lo he leído en la prensa es una cosa que ya se hacía posteriormente y se llegó a hacer a niveles muy altos de gobierno, pero este pudo decir perfectamente que lo había leído en la prensa. Bueno, claro, venía en el caso, es decir, el caso no se preocupaba ni siquiera de ocultar detalles. La fotografía del muerto en la portada. Claro. Con la sangre de charco blanco y negro. Esto se cargaba cualquier investigación, hasta en aquellos tiempos. Fíjate que este caso tiene una particularidad de la notoriedad de las personas que lo siguieron desde el caso. ¿Sí? Uno de ellos fue mi periodista de sucesos favorita, que llegué a conocer cuando en la última etapa de su vida, que fue Margarita Landi, que compartía, con la que yo comparto la afición por fumar en pipa, y que era la única mujer que he conocido que ha fumado en pipa. Una mujer excepcional. Y también que todavía, gracias a Dios, está vivo y funcionando, que era su director adjunto del caso, Juan Rada. Y eran dos magníficos profesionales. Ambos siguieron este caso y ambos hicieron las crónicas en el semanario del caso concreto del crimen de la Tinaja. Claro, ellos hicieron su trabajo. Yo no critico a ellos por hacer su trabajo. Yo en este sentido estoy criticando a la investigación por no tener la perspicacia de decir vamos a ocultar una serie de detalles que vosotros sabéis porque no hemos encontrado todavía al autor de estos hechos. Es decir, si hubieran ocultado lo del tema del faro roto, si hubieran ocultado lo del R4L rojo, cosas así, y esta persona a la hora de cantar, y ahora haré un inciso acerca de cómo trata Margarita Landi en sus crónicas, cómo cantó este señor, con qué elegancia trata la actuación policial. Bueno, pues si todo esto se hubiera ocultado y este señor, el Goyo, a la hora de confesar hubiera dado esos detalles, pues ya tendríamos la prueba clara y evidente de que Goyo habría sido el culpable de los hechos. Fíjate que es que ha cambiado la forma de ejercer el periodismo y eso afecta incluso a un proceso penal, porque antes estaba el plumilla. Ese tipo que iba para allá, que había habido una explosión de una bombona de gas en un portal, se personaba de forma inmediata, hablaba con todo el mundo, tomaba toda su suerte de notas, detalles, nombres, apellidos, edades y circunstancias, iba con un tipo que le acompañaba, que era el fotógrafo, se daba la vuelta al periódico, escribía la crónica mientras el otro revelaba el carrete y 2 horas después estaban en rotativa. A diferencia de hoy,
que un plumilla no existe y un periodista no se desplaza ni más jarto de vino. Es decir, es que es una cosa, pero bárbara. Hoy día las dificultades, esto de la televisión, de ver a una señorita o un señor joven, muy a la moda, con una alcachofa en la mano en la puerta de un pues de un garaje por el que entran y salen los coches de policía con los detenidos, grabando imágenes en programas matinales, que dices, bueno, ¿qué tiene que ver esto con aquel elegante periodismo, con unos conocimientos brutales que conocían a la policía? Quedan pocos buenos periodistas de sucesos, como Nacho Abad, por ejemplo, que es un magnífico periodista. Pero afortunadamente nosotros en nuestro programa no tenemos ninguno. Somos todos profesionales de otra cosa, que es lo que nos une. Fíjate, pero es cierto que ha cambiado el periodismo. Sí, pero fíjate si eran elegantes, y Margarita Landi elegante era muchísimo. Cómo trataba ella, a la hora de leer su artículo acerca del caso de la Tinaja, cómo trataba ella a la policía y al inspector jefe del grupo de la Brigada de Investigación Criminal, que llevó unas investigaciones que eran las de la muerte de Pepe el Guapo, no precisamente del crimen de la Tinaja, y cómo trató el interrogatorio llevado respecto de este señor. Decía que era un hombre tranquilo, corpulento, grueso, que nunca levantaba voz y que era incapaz de dar una bofetada a un detenido. Sí, vamos, como excepción. Sí, Debe sí, ser sí, como sí, excepción. sí, sí, sí. Hay un matiz también importante. Fijaros que aquí se ha deslizado de forma muy sutil, pero que está ahí, que es la cuestión de no solicitar la extradición de un nacional norteamericano por un delito cometido en el nuestro. Es una decisión puramente política. ¿Crees que hubiese sido, aunque España hubiese decidido en aquel momento solicitar la extradición de un nacional, de un militar norteamericano, Estados Unidos nos hubiera extraditado a un señor norteamericano? Vamos, yo creo ni hartos de vino. Vamos, directamente ni pensar. No. Ni pensar. No quiero hablar de casos recientes relacionados con la guerra de Irak, pero no se accedería a la extradición de un nacional. No empecemos con esas cosas, que luego ya sabe lo que ocurre. ¿Qué iba a decir? Hay una cuestión que nos ronda a todos en la cabeza. ¿Quién mató a la Nati? ¿Pepe el Goyo? ¿El Goyo? Pepe el Guapo no, perdón. No, ¿El Pepe Goyo? el Guapo, pobre muerto. Pues exactamente, ¿el Goyo? ¿El norteamericano? ¿Cómo pensó Miquel Viqueira? Yo creo que el Goyo dio tanto lujo de detalles que o se lo inventó la policía en el atestado, o se inventaron la reconstrucción, que en la reconstrucción dio también todo lujo de detalles, que se me hace harto difícil pensar que él no fuera. Pero claro, oye, la verdad judicial es que él no fue. Liz. Es difícil, es un poco... Un tipo que llega en la reconstrucción dice, mira, aquí me di con el coche. Claro, pero es lo que dice Jorge, con tal aclaración en los periódicos que podría haberlo dicho cualquiera. Pues le pillaron, a lo mejor las circunstancias también fueron esas, pero podía haber llegado cualquier otro después de leer el periódico y darle toda la parrafada y le podían haber encasquetado el muerto, nunca mejor dicho, a cualquiera. Queda un poco... Yo tampoco lo tengo muy claro. Yo deja que añada que su defensa es para quitarse el sombrero, Francisco. Y creo que coincidirás conmigo, que los dos somos juristas. Tati. Pues estoy de acuerdo con mis compañeros. Es muy complicado saberlo, la verdad. Los lujos de detalles que se daban en la prensa los pudo ver. No había pruebas, realmente no fue culpado y a día de hoy no se conoce a su asesino. Así que es complicado saberlo. Bueno, pues no sé si tenéis algo más que decir sobre el crimen de la Tinaja, de la muerte de Natividad, o con esto se os queda algo en el tintero, o con esto podemos darlo por cerrado el programa. Yo me voy a ir os voy a ir despidiendo y os voy a agradecer una semana más que estéis aquí. Jorge, buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, como siempre, y hasta la semana que viene. Y es viernes por la noche y no hay que desperdiciarlo. Liz, muchas gracias por venir. Un placer como siempre. Buenas noches a todos. Sé que además especialmente tenías ganas de venir esta semana. Sí. Tati, allá donde estés, en el lugar que quieras encontrarte y desde donde nos hables, estamos muy contentos de oírte desde algún lugar de este planeta llamado Muchas gracias. Y bueno, a la audiencia recordarles que nos pueden encontrar en Facebook, en nuestra página de La Noche de Autos, que nuestro correo electrónico es lanochedeautos@gmail.com, que a Jorge o a mí nos pueden encontrar en el blog de derechopenal.es,
Y también quiero hacer mención a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, a la Facultad de Jurisprudencia que tan sabiamente dirige el doctor Mauro Toscanini, porque han decidido incluir parte de este programa, algunos de los programas, como material docente para sus alumnos de Derecho Penal. Y siempre es un reconocimiento por parte de tan prestigioso centro de formación universitario en toda Latinoamérica, que no nos tenemos más que considerar honrados, ¿no? Y por supuesto a nuestra querida amiga Mercedes, que trabaja allí esforzándose por impartir el conocimiento del derecho penal. No olviden ustedes que el mayor crimen está ahora no en los que matan, sino en los que no matan pero dejan matar. Y eso nos lo decía Ortega y Gasset. E insisto, esperemos que Mercedes Trujillo tenga toda la fortuna allá en Guayaquil con nuestros programas, y a ustedes les esperamos la próxima semana en La Noche de Autos. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación, de pasiones y esperanzas rasgadas, de sueños frustrados por el dolor. Y este interrogante, la sociedad trata de responder encontrando un culpable que le devuelva la tranquilidad, pero no siempre lo halla.